Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con el amplificador operacional 741 en modo diferencia. El objetivo de este video va a ser deducir la fórmula generalizada de un amplificador operacional diferencial, en modo diferencial. Es decir, un amplificador que realiza la sustracción, la resta de dos fuentes y amplifica el resultado, la diferencia entre estas. Entonces, vamos a tener unas consideraciones iniciales. Vamos a trabajar el amplificador como un amplificador ideal. Vamos a considerar las tensiones en los nodos inversor y no inversor como equivalentes o iguales, y las corrientes que ingresan a las entradas inversoras y no inversoras del amplificador operacional van a ser equivalentes, y además de ello van a ser igual a cero. No va a circular corriente hacia las entradas inversoras y no inversoras. Luego de haber deducido la ecuación, vamos a darle unos valores a las fuentes y vamos a hallar el resultado. Y por último vamos a comprobar el sistema o la ecuación en Tinkercad. Vamos a construir el circuito y vamos a comprobarlo en Tinkercad. Entonces este es el esquema, la configuración, la topología de un amplificador operacional 741, ¿sí?, en modo diferencial. Entonces básicamente este esquema, ¿sí?, o este circuito funciona de la siguiente forma. Él realiza la sustracción de estas dos fuentes de tensión y establece un potencial igual a la diferencia de las dos tensiones multiplicadas por la ganancia del amplificador, que en este caso será la relación entre los resistores R2 y los resistores R1. Entonces esa es la ecuación que vamos a deducir y este es el circuito que vamos a comprobar. Entonces lo primero que debemos entender es que esta tensión del nodo B- que está conectado a la entrada inversora es igual a la tensión en el nodo B+, que está conectado a su vez a la entrada no inversora. Las corrientes I1 e I2 que circulan a las entradas inversoras y no inversoras son igual a cero. Entonces vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en los nodos para deducir ecuaciones que relacionen las tensiones de las fuentes que se van a sustraer con respecto a la salida amplificada. Entonces lo primero que hacemos es construir una ecuación de nodo donde se relacionen las tensiones de la entrada no inversora con la tensión de la fuente 1. Este término sale de la diferencia de potencial entre la entrada no inversora y la tensión de la fuente dividido sobre el resistor para determinar la corriente que circula por este resistor, que es esta ecuación de aquí. Si diferencia potencial entre resistencia me da corriente. Más estoy utilizando la ley de corrientes de Kirchhoff, que establece que la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a cero. Ley de la conservación de la carga. Entonces, la siguiente corriente sería la corriente que circula por este resistor R2, que depende de la diferencia de tensión entre B+ y la tensión o el potencial de referencia, que es cero, que sería este término que está acá. E I1 sería la corriente. Como dijimos que I1 era cero, este término desaparece. Luego hacemos un manejo matemático, separamos esta resta de fracciones homogéneas, tienen el mismo denominador, separamos, movemos, agrupamos en términos semejantes, sacamos factor común, despejamos y obtenemos nuestra primera ecuación. B+, que sería la tensión en el nodo no inversor, es igual a B1, que es la tensión de la fuente, por la relación de los resistores. Esta sería nuestra ecuación 1. Vamos ahora a plantear la segunda ecuación en este nodo.
en el nodo de la entrada inversora. Hacemos exactamente lo mismo, planteamos nuestras ecuaciones de nodo corriente. Miren, diferencia de potencial entre la tensión de la entrada inversora menos la tensión de la fuente 2 sobre el resistor 1, más en este caso para el resistor 2 sería la tensión de la entrada inversora, miren, diferencia de potencial, y la salida, el terminal de salida, sería la corriente que circula por R2. Ese es este término que está acá. La corriente I2 también es 0 y esa sumatoria es igual a 0. Hacemos igual las tensiones como habíamos planteado, hacemos B menos igual a B más y reemplazamos en la ecuación donde está B menos, colocamos B más. Y por último, como ya sabemos cuánto es de la ecuación 1 B más, la reemplazamos en la ecuación de la corriente del nodo de B menos. Al reemplazar cada término, hacemos nuevamente un manejo matemático algebraico, vamos resolviendo y obtenemos aquí nuestra ecuación. Después de ese manejo algebraico, nuestra ecuación relaciona ahora sí la salida amplificada con las tensiones de la fuente. Y me dice que la tensión de salida, ¿sí?, del amplificador operacional en modo diferencial es igual a la relación de los resistores, por la diferencia, ¿sí?, la diferencia de potencial que exista entre B1 y B2. Nótese que si R2 es igual a R1, la ganancia, esta sería la ganancia del amplificador, la ganancia es igual a 1 y por tanto queda en términos solamente de la diferencia. Y nótese que si la diferencia es 0, entonces la salida en el amplificador operacional es 0. Por supuesto, se pueden obtener valores de potencial negativos, ceros y positivos. Ya sabiendo o teniendo esta ecuación, lo que hacemos entonces es tomar nuestros datos, reemplazarlos en la fórmula generalizada y obtener que para una configuración con resistores 2 de 30 kiloohmios, resistores 1 de 10 kiloohmios y para tensiones de 10 voltios y 5 voltios, obtenemos que la tensión de salida va a ser igual a la relación de R2 sobre R1, que sería 30 kiloohmios entre 10 kiloohmios, que sería igual a 3, por la diferencia de la tensión B1 menos la tensión B2. Sería 10 voltios menos 5 voltios. Obtenemos entonces que el resultado son 15 voltios positivos. Este es el circuito que nosotros vamos a construir. Para construir este circuito, ¿sí?, vamos a trabajar en Tinkercad. Tinkercad es una herramienta que me permite a mí modelar, construir circuitos y poder simularlos. Entonces vamos a necesitar algunos elementos, por ejemplo, una protoboard. Vamos a utilizar una protoboard y vamos a sacar nuestro amplificador operacional. Entonces este es nuestro amplificador operacional 741, amplificador operacional 741. Voy a colocarle de nombre amplificador operacional 1 diferencial y vamos a entender este amplificador. Yo por acá tengo la hoja de datos del fabricante y este es el encapsulado con el que estamos trabajando. Los terminales están acá descritos y en esta tabla relacionados. Pues los terminales que vamos a usar para este ejercicio va a ser la entrada inversora, que es el terminal 2, la entrada no inversora, que es el terminal 3, la salida, que es el terminal 6, y la alimentación, que la vamos a utilizar por 4 para una alimentación negativa y 7 para una alimentación positiva. Entonces por acá me dice que yo puedo alimentar al LM741, lo puedo alimentar dependiendo cuál sea el modelo, con 22 más o menos y 18 voltios. Entonces vamos a trabajar con 18 voltios más o menos.
Es decir, que a estos terminales les vamos a colocar menos 18 voltios acá, y acá le vamos a colocar 18 voltios. Recordemos que el amplificador operacional es un circuito electrónico activo, por tanto necesita una alimentación para poder operar, para poder trabajar. Entonces, acá cuando en Tinkercad colocamos el cursor, él me dice, por ejemplo, que esta es la entrada no inversora, la entrada no inversora, el potencial negativo de alimentación, el potencial positivo de alimentación y la salida. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir la alimentación. Para ello, vamos a utilizar unos suministros de tensión. Estos suministros de tensión nos van a permitir ajustar valores de tensión para alimentar el amplificador operacional. Entonces, vamos a tener dos suministros de tensión. Estas son las tensiones de alimentación. Vamos a colocarlas de este lado, las tensiones de alimentación, y vamos a colocarles un nombre. Vamos a decir que esta es la de potencial positivo, potencial más. La fuente es la de potencial más. Y esta otra fuente es la de potencial menos. Potencial menos. Potencial más y potencial menos. Vamos a también construir nuestros circuitos fuentes, que son la diferenciación, ¿sí?, de las fuentes de alimentación que vamos a restar. Entonces vamos a llamarle a esta B1, por ejemplo, y vamos a llamarle a esta B2. B2. B1 y B2. Vamos a ver cómo están distribuidos nuestro B1 y B2. Entonces, B1 son 10 voltios y B2 son 5 voltios, correcto. Bien, entonces aquí podemos ajustar los parámetros: 5 voltios, 5 voltios. Yo a B1 le voy a colocar 10 voltios y a B2 le voy a dejar 5 voltios. Dando clic sobre el elemento puedo configurar sus propiedades. Esta va a ser de 18 voltios y esta va a ser también de 18 voltios. ¿Cómo vamos a convertir este potencial en negativo? Conectando las entradas de manera invertida. De esa forma el potencial se invierte. Vamos a sacar también un multímetro. Este multímetro nos va a poder permitir, con nuestro multímetro, poder medir la salida del amplificador operacional. Entonces, este le vamos a llamar salida y vamos a medir tensión. Y por último vamos a añadir los resistores. Vamos a añadir uno. Son 4 resistores. Entonces vamos a añadir los resistores R1 y los resistores R2. Con esta podemos orientar el elemento. Entonces recordemos, ahora vemos el esquema para la conexión y el resistor R2. Vamos a colocarlo por acá. Entonces, bien, vamos a ver. Entonces, estos resistores que están aquí van a ser nuestros resistores R1, es decir, los que salen de la fuente 2 y de la fuente 1, o los que se conectan entre la fuente 2 y el negativo, la entrada inversora, la fuente 1 y la entrada no inversora. Entonces van a ser de 10 kilo R1, 10 kilo. Entonces damos clic y colocamos 10 y ya las unidades están en kilo y 10 kilo. Y estos resistores van a ser los que están conectados, entre comillas, en serie a esos resistores. Recordemos que por acá no está circulando corriente. Entonces básicamente aquí habría una serie R2 de 30 kiloohmios para los dos casos. Entonces esta sería de 30 kiloohmios.
30 kiloohmios y 30 kiloohmios. Entonces vamos a llamar a este R1, a este R1, vamos a llamar a este R2 y a este R2. Vamos a colocarle un nombre acá a este señor que sea salida diferencial, amplificada. La salida diferencial amplificada. Voy a colocarlo por aquí. Y aquí es que vamos a observar la salida. Bueno, entonces, teniendo ya esta distribución en el sistema, vamos a hacer nuestra conexión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a conectar los negativos. Entonces, doy clic y acomodo el conductor para conectar los negativos. Cambio de color acá, negro. Y este es común. Este es común, negativo. Bien. Y vamos a conectar los negativos de la fuente y del voltímetro. Entonces el voltímetro lo conecto acá. Este señor que es negativo lo conecto acá. Y acá recordemos que este es el potencial negativo, entonces nuestro negativo va a ser el positivo. Invirtiendo este negativo, recordemos, ya obtenemos el potencial negativo. No va a haber problema de corto porque él funciona así. ¿Listo? Y vamos a unir en común estos negativos. Vamos a unirlos en común. Entonces voy a hacer un puente para que todo quede equipotencial y tenga una referencia en común. Listo. Ahí tengo una referencia en común. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos conectado toda la parte de referencia. Y como aquí tenemos un voltímetro que va conectado positivo, también a referencia lo hemos conectado. Bueno. Bien. Ahora vamos a conectar la alimentación de B1. Y luego, posteriormente, la alimentación de B2. Entonces, la alimentación de B1, que es esta de acá, vamos a conectarla a este resistor de acá. La alimentación de B1 la conectamos a este resistor y le damos color rojo. Estamos conectando este tramo de aquí, este de acá. Bien, entonces observemos que entra, ¿sí? En R1 se conecta a R2, mírenlo, todavía no nos vamos a meter con este, se conecta a R2 y luego a tierra. Está conectado con R2, miremos, de 30 kiloohmios y acá conectado a tierra. Entonces, notemos que cuando yo coloco aquí el cursor, él ilumina diciendo que hay una conexión serie y conectamos acá a tierra y cambiamos color. Bien. Luego del punto común de las dos resistencias, veámoslo, este punto común se conecta a la entrada no inversora. Del punto común a la entrada no inversora. Entonces la entrada no inversora es la terminal, esta terminal de acá. Entonces vamos a conectarlo desde este punto de la entrada, miren, no inversora, hasta este punto, que es el punto común de los dos resistores R1 y R2. Luego vamos a conectar, ya hicimos esta conexión de acá, todita completa. Vamos a conectar la segunda. Entonces viene el positivo de B2, viene el positivo de B2, y se conecta con R1. Se conecta con R1. El positivo de B2 se conecta con R1. Luego, miremoslo aquí, lo podemos conectar a la entrada inversora, mírenlo, a la entrada inversora. Entonces
tomamos este punto de aquí y lo conectamos a la entrada no inversora, es decir, al pin o al terminal, a la entrada inversora, perdón, que es el pin número 2. Lo conectamos de este punto a este punto de acá. Y miren que ya la resistencia está conectada en común al pin 2 y a este punto, o sea que sería este punto de aquí. ¿Esta dónde va? Pues esta va a la salida. Esta va conectada a la salida y nuestra salida es este punto de aquí. Entonces conectamos este punto con este punto y este punto con este punto. Y ya hemos conectado esta realimentación de acá. Bien. Nuestro medidor va a medir la salida. Entonces, si nuestro medidor va a medir la salida, lo vamos a conectar a este punto de aquí, que sería mi salida. A este puntico de aquí, que es la salida. Ahí tendríamos conectado nuestro medidor de salida diferencial amplificada. Listo. Entonces, ¿qué nos falta ahora? Ahora nos falta la alimentación de los terminales, del potencial negativo y del potencial positivo. Entonces, la del terminal negativo, que es esta de acá, terminal potencial negativo, lo conectamos al negativo de la fuente, que sería esta que está acá. En rojo porque él es potencial. ¿Sí? Y luego faltaría esta fuente que si es potencial positivo iría a este punto de aquí. Entonces tomamos aquí y conectamos al potencial positivo. Entonces, ¿qué vamos a verificar? Pues vamos a verificar los valores para luego simular 18 negativo, salida de tensión B1 10, B1 5. Entonces le damos a iniciar simulación y observamos que la diferencia amplificada es de 15 voltios, tal como nos lo dice el ejercicio acá. El resultado que nos dice que obtenemos una salida de 15 voltios. Eso por la relación o la ganancia, la relación de los resistores, que es de 3. Sin embargo, si esa relación, por ejemplo, se hace 1, al ser la resistencia de 30 ohmios, de 10 ohmios, quedaría 10 entre 10, 1, 10K entre 10K1, pues me quedaría 1 por 5, porque la diferencia sigue siendo 5 voltios, me daría 5 voltios. Entonces vamos a ver si cambiamos estos resistores a 10K y a 10K. Y observemos que ahora la ganancia es 1 y por tanto la salida son 5 voltios. ¿Qué sucede si las tensiones son iguales? Pues si las tensiones son iguales, vamos a cambiarlas aquí. Si son 10 voltios y 10 voltios, lo que vamos a observar es que acá en la ecuación la diferencia es 10 menos 10, 0. Por cualquier ganancia me da 0. ¿Y qué sucede si de pronto B2 es mayor? Si B2 es mayor, por ejemplo, 15, entonces la tensión va a ser negativa porque es mayor este término. Sería 15, 10 menos 15 menos 5 por la ganancia 1. Y esa es la explicación pues, de cómo funciona el amplificador operacional en modo diferencial.